Un gusto y un honor estar otra vez con ustedes, compañeros. Acá compartiendo eh, el curso de políticas y planeamiento educativo. Esperando que todos ustedes se encuentren de la mejor manera, que todos ustedes estén muy bien en sus hogares y que todo se desarrolle lo más tranquilo posible. Eh, el día de hoy vamos a seguir desarrollando el curso. Vamos a estar trabajando lo que es las planificaciones, porque como hablamos de planeamiento, tenemos que hablar primero de planificaciones para luego entender los acuerdos que se han firmado internacional como nacionalmente para saber qué tipo de políticas tenemos en el ramo educativo y qué es planeamiento educativo. No lo subí a la plataforma lo que es la tarea porque quería trabajar con ustedes el día de hoy este contenido, esta información que hoy estamos viendo acá, porque sí es necesario que todos entendamos de lo que es la investigación, porque ahí vamos a lo que es el planeamiento educativo. Nosotros tenemos que planificar algo que nos va a ayudar a entender lo que estamos tratando. No solo lanzar una investigación o una tarea solo por quererla enviar, no, que hay que enviarla para que le comprendan a uno, para que se lleve a cabo el desarrollo educativo. No simplemente porque yo quiero, no, hay que saber que el estudiante le entienda a uno y le comprenda. Que el estudiante lo haga con una idea, con una percepción, con una concepción y que todo se entienda y que no el estudiante se quede volando, divagando en el ambiente, ¿verdad? No, que se entienda qué es lo que estamos investigando. Porque de esto que esta semana sí subo la tarea, voy a darle 2 semanas, ¿sí? 2 semanas, pero sí, ya tienen que empezar a investigar esta semana porque ya la otra semana, el otro sábado ya trabajamos lo que es planeamiento educativo y algunas políticas, como por ejemplo, tenemos la política ¿cómo se llama? De concepción en todo el país de la educación. Entonces, compañeros, vamos a compartir pantalla. Ahí en el compartir pantalla vamos a ver algunas cosas importantes de lo que es la carrera de todos ustedes, de lo que es lo que ustedes tienen que saber como futuros licenciados en pedagogía y administración educativa.
La última vez estábamos hablando del aprendizaje significativo, cómo se trabaja una clase, ¿verdad? Y para caer a lo que es, estábamos hablando del aprendizaje significativo y para caer a lo que es algunas planificaciones, cómo tenemos que trabajar nosotros. De esto estábamos hablando, miren compañeros, el sábado pasado. De esto estábamos hablando, de lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, compañeros, estábamos hablando del aprendizaje significativo. ¿Qué era el aprendizaje significativo? Es integrar al estudiante en forma práctica y teórica, ¿verdad? Eso es el aprendizaje significativo. Un aprendizaje donde todos colaboran con diferentes situaciones y con diferentes experiencias. Para caer a lo que es los tipos de planes. Los tipos de planes. Entonces, aquí tenemos un tipo de planificación. Tenemos algo que nos va a servir, les va a servir a ustedes en lo que es en el aula, ¿verdad? Tenemos un plan de aplicación curricular en aula para el docente. Ahí dice aula, ¿verdad? Pero es aula para el docente. Tenemos lo que es la parte informativa, que ustedes ya saben que toda planificación lleva una parte informativa. Y llevamos lo que es las diferentes entonces estábamos que tenemos las diferentes planificaciones y vean ustedes, esta planificación es una planificación de aplicación curricular. Aquí tenemos que los cursos, la mayoría de cursos, tiene 5 competencias. ¿Por qué 5 competencias? Porque tenemos 5 bimestres en el año. Y los expertos en planificación, los licenciados en planificación curricular, que diseñaron el CNB de Guatemala, ellos decidieron que fuera una competencia por bimestre. Tenemos 5 bimestres en el año, entonces es una competencia por bimestre. Hay cursos que tienen 4 y hay cursos que tienen 3 competencias. No hay ninguno que tenga 6, pero sí, bien hay algunos nada más, poquitos son los que tienen 6, pero en lo que es la mayor parte de cursos tiene 5 competencias y 4. De 3 son muy pocos y de 6 son muy pocos. Entonces ahí tenemos que la competencia. Luego tenemos el indicador de logro. Acá se coloca el indicador de logro que vamos a trabajar conforme a la competencia. Si cambia la competencia, cambia el indicador de logro. ¿Por qué? Porque el indicador de logro dice si o no se está logrando esa competencia. ¿Y cómo? ¿Qué es un indicador de logro? Es poner en práctica los contenidos que se impartieron. Ese es un indicador de logro. Y acá tenemos, vamos a colocar los 3 tipos de contenidos que vamos a desarrollar.
Tenemos contenido procedimental, actitudinal y declarativo. Y los vamos a colocar ahí y vamos a hacer una pequeña descripción. Luego tenemos la metodología, miren bien, la metodología. Aquí nos habla de diferentes, de diferente forma. Yo creo que esta planificación ustedes no la habían conocido porque es un plan de aplicación. Es un plan de aplicación que ustedes van a desarrollar en las diferentes aulas. Tenemos el modelaje. ¿Qué quiere decir el modelaje? Un modelo. No estamos hablando de que no hablamos de modelaje de figura, ¿verdad? De las damas, de las señoritas, no. De las modelos, no. Aquí hablamos de un modelo, pero de planificación. Y cuando hablamos de modelaje, nos estamos refiriendo al modelaje que traen el modelo, o sea, lo que ellos ya traen. Aquí nos estamos refiriendo a eso. Y lo que ellos traen, por ejemplo, tenemos los conocimientos previos. Hablamos, se recuerdan, ¿verdad? Hay un plan de diagnóstico. Del plan de diagnóstico nosotros vaciamos esta información y hablamos de los conocimientos previos. Luego tenemos la ejemplificación. Acá tenemos los nuevos conocimientos. Aquí hablamos de los nuevos conocimientos. Miren, si ustedes se dan cuenta de lo que hablamos anteriormente, hablamos de lo que es el aprendizaje significativo. 3 tiempos, ¿verdad? Aquí nos habla de 3 metodologías. Entonces tiene que ver con lo que es el diseño de la clase y el diseño de la clase conforme al conocimiento, el aprendizaje significativo. Entonces, 3 tiempos. El modelaje, como quien dice, es el diagnóstico o lo que ella trae, ¿verdad? El inicio. Luego la ejemplificación, conocimientos previos. Ahí hablamos de lo que es, hablando de los conocimientos previos, o sea, los nuevos conocimientos. El modelaje son conocimientos previos. Luego la ejemplificación, nuevos conocimientos. Ahí en los nuevos conocimientos va lo que es el poner, estar trabajando con los estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros les damos unos contenidos, luego ya ellos vienen y desarrollan, ya ellos vienen, ponen en práctica lo que se les está hablando en ese momento. Para ir, para ir después a la fijación de conocimientos, o sea, la aplicación. La aplicación, hablemos de tres metodologías. Y estas metodologías van de la mano con lo que son el desarrollo de una clase, ¿verdad? Los tiempos que tiene que tener una clase, la fijación que debe de hacerse en una clase. Y aquí vamos a la fijación de conocimientos, o sea, la aplicación. La aplicación. Competencia arriba y aquí viene la metodología. Modelaje, ejemplificación y fijación. Aquí vamos que la metodología nos habla de algo muy importante. Una metodología, eh, la metodología se describe, se desglosa de lo que es método. Método. Entonces, como decían, ¿verdad? Palabra metodología viene de método y logía es estudio, ¿verdad? Estudio del método, es un estudio del método. Entonces, ¿qué es un método? Es el camino a seguir. Eso es un método, el camino a seguir. Ustedes han escuchado que dicen, esa persona es muy metódica. ¿Qué quiere decir? Que esa persona se basa en lo que está escrito. Esa es una persona metódica. Entonces, el método es que uno se basa en un camino. Uno se va en un camino y entonces es el estudio, metodología, es el estudio de ese camino. Y aquí ya colocamos que tenemos el modelaje, ¿verdad? La ejemplificación y la fijación.
Hablando de otra manera, los 3 tiempos que se desarrolla una clase. Inicio, lo que es el desarrollo y el cierre. Eso es. Y luego vienen las actividades, los procesos. Recuérdense que un proceso, ¿qué es un proceso? Es el desarrollo estricto de una actividad siguiendo el método. ¿Ya vieron? Todo va de la mano. Método, competencia, metodología, indicador de logro, contenidos, todo va de la mano, porque si dejamos algo sin desarrollarlo, aquí nos viene a, a provocar problemas. Y vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Si yo sí quiero salir de esto y trabajar, porque sí, tiene mucho, mucho, mucho que ver lo que es el trabajar con respecto a trabajar con respecto a las planificaciones, trabajar con respecto al CNB y desarrollar los diferentes procesos, desarrollar algunas cosas importantes como lo es, ¿qué es una hipótesis? Ustedes ya están en licenciatura y sí, y si primero Dios todavía nos tiene vivos, ¿verdad? Como decía el licenciado Marinelli, si Dios nos presta la vida, estamos con ustedes, eh, porque la vida la tenemos prestada, ¿verdad? Entonces, compañeros, si Dios nos presta la vida y yo tenga el honor, el orgullo de ser asesor de alguno de ustedes en su EPS, entonces allí van a ver ustedes que qué importante es aprender a desarrollar el proceso para llegar, para tener una hipótesis real. Porque recuérdense que una hipótesis, yo siempre les hablo de la hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipótesis es la reina de todo el proceso educativo. Para poder desarrollar un proceso educativo, cualquier proceso, no importa el tipo de proceso que sea, tenemos que desarrollar una hipótesis. Y una hipótesis, recuerden ustedes, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué entienden ustedes por una hipótesis? Vamos Es a la posible respuesta, ¿no? Muy bien, don Julio Ramos. Excelente. Sin preguntar me dijo, ¿verdad? Es una posible respuesta. Es A, un problema. O es una posible solución a un problema. Eso es una hipótesis. Y la hipótesis, recuerden ustedes que está compuesta por un sí y un entonces. ¿Qué es el sí? ¿Qué entienden ustedes por el sí? ¿Y qué es una hipótesis? Hablemos de una hipótesis-acción. Una hipótesis-acción es realizar una acción en el sí para darle solución al problema en el entonces. Pero es un proceso, porque ahí tenemos primero que ver las carencias, luego hacer un listado de carencias, elegir la carencia más, no la más importante, ¿verdad? No que la carencia que urge más en o sea, que la carencia que tiene más, hablemos, ¿verdad? Urgencia, ¿verdad? La carencia que tiene más eh, importancia dentro de todas, ¿verdad? La necesidad, porque una carencia es una necesidad, la necesidad que más urge. Esa es, elegimos la carencia más, que más urge, luego de ahí, esa carencia ya la diseñamos como un problema, ya la carencia ya diseñada como un problema, ya se hace una pregunta
generadora, ¿verdad? Donde nos va a decir cuál es la solución, el por qué, ¿verdad? Ahí en el problema. Después ya viene, ya diseñamos nosotros nuestra hipótesis, y la hipótesis en sí es, la hipótesis está compuesta de dos partes, el sí y el entonces. En el sí está la acción y en el entonces la solución a ese problema, a esa carencia. Eso es la hipótesis, pero recuerden que una hipótesis es la que rige todo un proyecto, todo un proceso. ¿Por qué? Porque de la hipótesis se desprenden lo que es los objetivos, las competencias, de la hipótesis se desprende lo que es los contenidos, el indicador de logro, de la hipótesis se desprenden las metas, de la hipótesis se desprenden las conclusiones. O sea que, ¿cuál es la reina de un proceso, de un proyecto? Es una hipótesis. Y de ahí viene lo que es que sacamos los procesos, miren, y un proceso está regido por lo que son una hipótesis. Y luego vienen ya los refuerzos, que los refuerzos, para eso ahora ya usted aquí en la universidad, nosotros tenemos el plan de mejoras. Eso es un refuerzo. ¿Qué entienden ustedes por refuerzo? Refuerzo es cuando nosotros apoyamos extra al estudiante. En el curso de las prácticas, ¿verdad? A la licenciada Magnolia y a su servidor nos lleva Judas, porque cuando todos los compañeros están tranquilos en su casa descansando entre semana, nosotros estamos reforzando al estudiante. Nosotros estamos trabajando el plan de mejoras. ¿Por qué? Porque el curso de prácticas es más duro que el curso de seminario. Porque recuerden, seminarios son grupos. Cambio, práctica es individual. Ahí el catedrático solo revisa una parte en el seminario. Cambio, práctica no. Y yo he sido un poquito más flexible con los últimos grupos porque me di cuenta que el esfuerzo de uno estaba siendo un poco menospreciado. Entonces he sido más flexible. Pero si uno califica como tiene que calificar, perdón, no calificar, como tiene que revisar los informes, Dios guarde, los estudiantes y hasta se le enferman a uno. Por eso vienen los refuerzos en lo que es una planificación curricular. Luego vienen los recursos humanos y materiales y luego viene el tiempo en que se va a desarrollar. Eso es este tipo de planificación. Luego nos vamos a otro tipo de planificación, si ustedes se dan cuenta. Aquí es un plan de aplicación curricular en aula para el docente, pero aquí hablamos, este es otro tipo de planificación, miren. Aquí tenemos, siempre las planificaciones llevan lo que es la parte informativa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la competencia no está en la parte informativa, no, que ya está en su desarrollo. Aquí la competencia la colocamos de primero, luego tenemos el indicador de logro en la misma columna. ¿Por qué? Porque el indicador de logro tiene que ir muy cerca. Tiene que estar muy cerca de la competencia, porque el indicador de logro me está diciendo si se está logrando la competencia. Y donde más se ve el desarrollo de ese indicador, el logro de ese indicador de logro en estos contenidos que les voy a remarcar aquí, miren, que son los actitudinales. Son los actitudinales. ¿Por qué? Porque recuérdense, compañeros, recuérdense que
los diferentes países que han tenido logro en lo que es su educación se basan más en los actitudinales. Luego los procedimentales y los declarativos los utilizan solo para tener un archivo nada más, solo para eso, ¿verdad? Para consultar nada más. Este es otro tipo de metodología, de planificación. Mire, ahí están las metodologías, ya les hablé, ¿verdad? Luego las actividades, luego los recursos, otro tipo de metodología, otro tipo de planificación. Y tenemos el modelos formales, modelos de formatos de planes horizontales. Ahí tenemos los horizontales. Modelo 1, si ustedes se dan cuenta, esos son los tipos de modelos que se utilizan en el Ministerio de Educación. Modelo 1, que tiene la competencia primero, indicador de logro, porque el indicador de logro tiene que estar pegado con la competencia. Sin indicador de logro no hay competencia. Y sin competencia no hay indicador de logro, ¿verdad? O sea que todo va de la mano. Aquí tenemos, estos son unos tipos de planificaciones que se utilizan en la Universidad de San Carlos y trabajamos de esta manera, los trabajamos desarrollando las diferentes actividades. Como por ejemplo, tenemos en el modelo 1, en la competencia, luego el indicador de logro y los 3 tipos de contenidos, declarativos, procedimentales y actitudinales. Luego vienen actividades de aprendizaje y de evaluación. Ahí tenemos, este es otro tipo de modelo de los de lo que son las planificaciones. Luego ahí tenemos el modelo número 2, si ustedes se han dado cuenta, solo que lo único que cambia que tiramos al otro extremo derecho, al indicador de logro, y de ahí todo está igual. Y tenemos las planificaciones verticales. Las planificaciones verticales son de esta manera, que ustedes los pueden trabajar de esta manera del modelo 3, que es muy similar, solo que aquí ya las tenemos de una forma más, de una forma vertical, perdón. Y ahí tenemos otro tipo de planificación. El modelo 4 que tenemos es similar, solo que cambia que está en vertical, ¿verdad? Son los modelos de planificaciones que les quería dar a conocer. Y tenemos este otro que es un modelo más, más formal que el anterior, porque aquí ya nos habla de un plan de clase o diario, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, aquí esta es una planificación que se trabaja en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ustedes desarrollan una planificación, los que ya ustedes estuvieron en práctica docente, y este es un modelo similar al que ustedes trabajaron en la práctica docente, es un tipo de planificación más formal, donde ya ustedes se pueden desarrollar de una manera más amplia, de una manera más estructurada en esta planificación. Otro tipo de planificación, estas son las planificaciones. Aquí tenemos hasta lo que es las bibliografías consultadas. Tenemos actividades de aprendizaje y de evaluación. ¿Cuánto vamos a trabajar en cada uno? Si ustedes, cuánto el punteo que vamos a trabajar ahí, aquí habla del 40%, la nota del 40%, pero es un ejemplo nada más. Ustedes lo pueden trabajar si no hay, en este caso aquí, ¿verdad? Ahí, si no hay nota, se coloca 0.
total cero, porque hay veces de que uno no va a colocar alguna actividad de aprendizaje donde se va a desarrollar lo que es alguna ponderación. Muy bien, compañeros, estas son las planificaciones que les íbamos a mostrar. Ahí tenemos los momentos de clases y aquí ya viene un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Este es un resumen de que ustedes pueden ver, que ustedes pueden trabajar con los diferentes estudiantes. Ahí tenemos los momentos del plan del curso. En vertical, ahí tenemos, ya vimos los momentos, ¿verdad? Cómo lo podemos desarrollar, el momento horizontal. eh, si ustedes lo trabajan por unidades o lo trabajan por, por bimestre o por semestre o mensual, no sé cómo van a trabajar en los diferentes establecimientos. Pero lo que es en el sector público es por bimestre, ¿verdad? Y así lo desarrollamos en diferentes. En los momentos de la coordinación, perdón, eh, para caer a lo que es, aquí ya vemos a manera de conclusión y decir de la presentación gráfica del plan de estudios, el mapa curricular. eh, Podemos hablar de que la relación horizontal, podemos hablar cuál es la integración que tienen, el principio de planificación educativa, si ustedes se dan cuenta. Aquí tenemos la integración secuencial, continuidad y coherencia horizontal. Esto es cuando hablamos de planificación educativa. Aquí entramos al tema en sí de lo que es el curso de planeamiento, política y planeamiento educativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la integración, la secuencia vertical, la continuidad y la coherencia. No podemos entrar de lleno a hablar de las leyes si ustedes no iban a conocer cuál es el proceso y qué estamos trabajando. Si me corta, compañeros, porque ya me falta poquito, vamos a dar indicaciones. Nos vamos a conectar nuevamente. Ahorita era para la clase en sí, de que íbamos a desarrollar. Ya en la otra conexión que vamos a tener, ustedes se van a conectar de 15 a media hora, o yo les aviso por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque después de esto me empieza a grabar el video, ¿verdad? Y para tener la evidencia, y por favor ahorita voy a salir yo de la presentación y porque, vamos a ver, no sigamos acá. En la otra voy a pedir de que ustedes estén, pero sí, actívenme su cámara todos, por favor. Quiero ver que estén ahí todos, que sea real lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a ver. Quiero que todos activen. Cristian Flores, don Cristian, por favor active su cámara. Ahí está. Evelyn Mariela, active su cámara. Ahorita la estoy probando, Lee, que verá que yo estoy conectada en mi compu y no muy les sirve, pero ya la estoy probando para ver si me puedo conectar a otra clase. Ah, vaya, muy bien. Esto es lo que vamos a trabajar el próximo sábado. Y aquí, si ustedes se han dado cuenta, vamos a hablar de algunas cosas muy importantes. Y aquí ya entramos directamente al tema. Entonces vamos a cerrar pantalla. Eh, Vamos a cerrar pantalla acá.